Una tormenta se avecina, las semillas del conflicto. El mundo, todavía marcado por la Gran Guerra, caminaba a ciegas hacia un nuevo abismo. El resentimiento se enconaba en las naciones derrotadas, alimentado por las dificultades económicas y la inestabilidad política. En Alemania, un demagogo carismático, Adolf Hitler, ascendió al poder, prometiendo restaurar la gloria de su nación y vengarse de aquellos a quienes consideraba responsables de su humillación. En toda Europa, las ideologías extremistas echaron raíces, prometiendo soluciones simples a problemas complejos. El Tratado de Versalles, diseñado para evitar otro conflicto mundial, en cambio sembró las semillas para una nueva guerra aún más devastadora. En el este, el Japón imperial, impulsado por ambiciones militaristas y sed de recursos, puso sus ojos codiciosos en sus vecinos. La sociedad de naciones, débil y dividida, se mostró incapaz de hacer frente a la creciente amenaza a la paz. Los esfuerzos diplomáticos fracasaron, eclipsados por los tambores crecientes de la guerra. El mundo contuvo el aliento, al borde de una catástrofe sin precedentes. Los perros de la guerra desatados. Europa estalla. La frágil paz se hizo añicos el 1 de septiembre de 1939. Los tanques alemanes cruzaron la frontera polaca, aplastando toda resistencia a su paso. La guerra relámpago nazi, un torbellino de guerra mecanizada, desbordó las anticuadas defensas polacas. Francia y Gran Bretaña, obligadas por tratados, declararon la guerra a Alemania, pero su respuesta fue vacilante y lenta. En cuestión de semanas, Polonia fue ocupada, su gente sometida a la brutal realidad de la ocupación nazi. El mundo observó con horror cómo los ejércitos de Hitler marchaban sin control por Europa. Dinamarca y Noruega cayeron en rápida sucesión. Los Países Bajos, a pesar de la feroz resistencia, fueron ocupados. Bélgica, ignorando su neutralidad, fue conquistada en cuestión de días. La maquinaria de guerra alemana, aparentemente invencible, estaba preparada para atacar el corazón de Francia. El Blitz, terror desde los cielos. La batalla de Francia, un torbellino de ataques blindados y bombardeos aéreos, terminó en una humillante derrota para los aliados. El otrora poderoso ejército francés, destrozado y desmoralizado, se rindió a los alemanes. Gran Bretaña, sola frente al gigante nazi, se preparó para la invasión. El Canal de la Mancha, antes símbolo de seguridad, ahora parecía una barrera estrecha y precaria contra la amenaza nazi. La batalla de Inglaterra, un titánico choque de poder aéreo, se libró en los cielos del sur de Inglaterra. Día tras día, los bombarderos alemanes descargaron muerte y destrucción sobre las ciudades británicas, atacando fábricas, aeródromos y población civil. La Real Fuerza Aérea Británica, superada en número pero decidida, se defendió con extraordinario coraje y habilidad. El Blitz, como se conoció a la ofensiva aérea alemana, infundió terror en los corazones de los británicos, pero también fortaleció su resolución. Un día de infamia, el cataclismo del Pacífico. Al otro lado del mundo se desarrollaba otro acto en el drama de la Segunda Guerra Mundial. Japón, buscando asegurar su dominio en Asia y el Pacífico, lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, Hawái. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses, que aparecieron en un cielo azul despejado, desataron un ataque devastador contra la desprevenida flota estadounidense. El ataque a Pearl Harbor, una fecha que vivirá en la infamia en palabras del presidente Franklin D. Roosevelt, conmocionó al pueblo estadounidense y galvanizó su determinación de luchar. Estados Unidos, empujado a un conflicto global en dos frentes, movilizó su vasto poderío industrial y militar. El mundo observó cómo el gigante dormido, despertado por la traición en Pearl Harbor, se preparaba para desatar su furia. Sección 5. Cambio de rumbo. Del norte de África a Italia. La marea de la guerra, que fluía implacablemente a favor de las potencias del eje, comenzó a cambiar en 1942. En el norte de África, las fuerzas británicas y de la Commonwealth, dirigidas por el brillante general Bernard Montgomery, infligieron una aplastante derrota al Afrika Korps alemán en la batalla de El Alamein. La victoria aliada en el norte de África, un punto de inflexión en la guerra, negó a las fuerzas de Hitler el control del Canal de Suez, estratégicamente vital, y allanó el camino para futuras ofensivas.
En julio de 1943, las fuerzas aliadas desembarcaron en la isla de Sicilia, marcando el comienzo de la larga y sangrienta campaña italiana. La invasión de Italia, aunque estratégicamente significativa, resultó ser un asunto agotador y costoso. Las fuerzas alemanas, decididas a defender su flanco sur, lucharon con tenacidad, utilizando el terreno montañoso a su favor. El pueblo italiano, atrapado en el fuego cruzado, sufrió un sufrimiento inimaginable. Sección 6. Día D. Un destello de esperanza en las playas de Normandía. El 6 de junio de 1944, una fecha grabada para siempre en los anales de la historia, las fuerzas aliadas lanzaron un asalto anfibio masivo en las playas de Normandía, Francia. La Operación Overlord, más conocida como el Día D, fue la mayor invasión marítima de la historia, en la que participaron miles de barcos y aviones y cientos de miles de soldados de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otras naciones aliadas. Los desembarcos en las playas de Normandía se encontraron con una feroz resistencia por parte de los defensores alemanes. Los combates fueron salvajes e implacables, con numerosas bajas en ambos bandos. A pesar de los reveses iniciales y las fuertes pérdidas, los aliados lograron establecerse en el continente y comenzaron la larga y ardua tarea de liberar Francia y hacer retroceder al ejército alemán. Sección 7. El Frente Oriental. Una lucha brutal por la supervivencia. Mientras las fuerzas aliadas se abrían paso a través de Francia, la lucha más titánica de la Segunda Guerra Mundial se libraba en el Frente Oriental. La invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, lanzada con la misma eficiencia despiadada que las campañas anteriores en Polonia y Francia, se estancó en una guerra de desgaste como ninguna otra que el mundo hubiera visto jamás. La batalla de Stalingrado, un brutal asedio de 6 meses que transformó la ciudad en una ruina humeante, marcó un punto de inflexión en la guerra en el este. La victoria soviética en Stalingrado, lograda a un costo asombroso en vidas humanas, quebró la espalda del ejército alemán y destrozó el mito de la invencibilidad nazi. Sección 8. El horror atómico. Una sombra sobre Hiroshima y Nagasaki. A medida que los ejércitos aliados se acercaban a Alemania desde el oeste y las fuerzas soviéticas avanzaban desde el este, la guerra en el Pacífico entró en su fase final y más horrible. Los Estados Unidos, decididos a poner fin a la guerra rápidamente y evitar más vidas estadounidenses, tomaron la fatídica decisión de utilizar bombas atómicas contra Japón. El 6 de agosto de 1945, un bombardero B-29 estadounidense lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, incinerando instantáneamente a decenas de miles de personas y dejando un legado de enfermedad por radiación y muerte que perseguiría a los supervivientes durante décadas. 3 días después, se lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, causando aún más devastación. Sección 9. Cicatrices en el mundo. El legado de un conflicto global. La rendición de Japón, el 15 de agosto de 1945, marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. La guerra había dejado una huella imborrable en el mundo, cobrándose la vida de entre 40 y 85 millones de personas, tanto militares como civiles. Ciudades enteras quedaron en ruinas, las economías quedaron destrozadas y millones de personas quedaron sin hogar, huérfanas o viudas. El mundo que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial había cambiado para siempre. El conflicto dio lugar a nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y marcó el comienzo de una era de rivalidad de la Guerra Fría que daría forma a la política mundial durante las décadas siguientes. Los horrores del Holocausto, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi, conmocionaron la conciencia del mundo y llevaron a la creación de las Naciones Unidas, fundadas sobre los principios de la cooperación internacional y la prevención de futuros genocidios. El mundo, marcado para siempre por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, había aprendido una amarga lección sobre los costos del odio, la intolerancia y la agresión desenfrenada.